subida del IVA del Real Decreto Ley 20/2012 en el sector turístico puede ser directamente desastrosa, según ha señalado tanto la propia asociación Esteltur como la Federación Empresarial de Hostelería en Valencia. También queremos incluir las expresiones de cultura popular y fiesta, como son las fallas. En la pasada Comisión de Cultura y Educación, el lunes pasado, presentamos una moción defendida por mi compañera Pilar Calabuig, solicitando que el Ayuntamiento de Valencia instase al Gobierno de España a no aplicar la subida del IVA en 13 puntos en este sector. Y ustedes, señores del PP, votaron que no, votaron en contra. Por todo ello, en este pleno los socialistas presentamos esta moción de acuerdo a 3 puntos. Primero, establecer una mesa o un foro permanente con aquellos sectores del turismo para tratar estas cuestiones, debatir con ellos cuando haya una cuestión de calado, como ha sido el decreto ley que acabamos de comentar. Segundo, retrasar la aplicación del IVA en turismo, por lo menos hasta que acabe de verdad la temporada estival, que no es nunca antes del 1 de octubre. Y el tercer punto, anular o por lo menos limitar la aplicación de la subida del... Señor Broseta, acabe ya, por favor. Que no quisieron respaldar que la subida del IVA del 8 al 21% no afectará al sector de las fallas. No le niego toda la cronología que ha explicado aquí, ya lo hizo en la comisión, y además coincido con usted de la importancia, coincido con usted de todo lo que supone la Junta Central Fallera, que usted sea presidente ejecutivo, por supuesto, que la alcaldesa de Valencia, lo cual está muy bien, sea la presidenta de la Junta Central Fallera, y de que es muy oportuna esa carta que ustedes han enviado desde la Junta Central Fallera al Gobierno de España pidiendo esa exención. Pero eso no quita, eso no resta. Si ustedes hubieran tenido la voluntad, si me permite, si hubieran sido valientes de verdad, si hubieran tenido la voluntad de que todo el ayuntamiento pleno hubiéramos pedido, solicitar al Gobierno de España esa exención, entonces seguramente sí habría tenido más fuerza, porque éramos todos. Y no solo hubiera sido la Junta Central Fallera, sino también el ayuntamiento. Por lo tanto, la realidad sí que entendemos lo que usted dijo, lo volvemos a entender ahora, y la realidad es que ustedes en la Comisión de Educación y Cultura votaron en contra. Señor Grau, de los 3 puntos o propuestas de acuerdo, dice que existen foros, mesas de diálogo con los sectores del turismo, estamos de acuerdo, pero ustedes a lo largo de la sesión de hoy, por ejemplo, en otras manifestaciones públicas que hacen, reconocen de la excepcionalidad de la situación económica de nuestro país, y por eso pedíamos una situación o digamos pedíamos una medida excepcional para que uno de los sectores, como explicaba en la moción y explicaba en mi anterior intervención, son motor de la economía y que mejor podrían incluso llevar esta crisis económica terrible, estar en un contacto permanente. Es verdad que existen unos foros, pero nosotros pedíamos uno permanente. Han dicho que no, entonces entiendo, como los otros 2 puntos, que no van a aprobar la moción.